Bien, señores, aquí de nuevo y nuestro invitado Luis Reyes, él fue ex director de presupuesto, también es un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pero vamos a hablar de eso mismo, de presupuesto, de todo lo que tiene que ver con el presupuesto, el dinero que entra, que sale del gobierno, en qué se gasta, para qué se coge prestado, ¿no? Todo esto de la ley de ingresos y gastos públicos. Don Luis, bienvenido al programa. Gracias, muy amable. Placer estar aquí con ustedes, con el público que nos ve. Usted sabe, don Luis, que cada gobierno viene la misma polémica del problema de los préstamos. Eso solamente quizás no sucedía con Balaguer, que Balaguer no cogía prestado, muy poca cosa. Hizo el país a sangre y fuego, pero lo hizo. Y luego de Balaguer, pues todos los gobiernos han ido cogiendo prestado. Recuerdo cuando Jorge Blanco, aquella poblada por el FMI, porque no habíamos llegado nunca al FMI. Ya el FMI vive aquí, es vecino de todos nosotros. Entonces este gobierno, que criticaba mucho al anterior, también ha ido cogiendo prestado y lo justifica para gastos, para todo lo que tiene que ver con la pandemia, que también afectó al final al gobierno de Danilo Medina. Pero me gustaría ver, como experto usted presupuestario, ¿dónde está lo negativo ahí? Bueno, lo negativo, en realidad aquí hay varios elementos, porque hay un elemento primeramente más que de tipo moral, porque hablamos de un gobierno que, tal como tú señalas, como tú apuntas, yo creo que reprochó en demasía a la pasada administración por el tema del endeudamiento. Y un endeudamiento puede ser bueno, puede ser cuestionable, dependiendo de lo que usted lo dedique a las circunstancias. Y las circunstancias han puesto a la presente administración en una situación donde ha tenido que endeudarse aceleradamente, más que ningún otro gobierno, con un agravante en el sentido de que mucho del gasto que ha ejecutado lo ha hecho con financiamiento, y es un gasto que puede ser cuestionado por lo siguiente, porque no es un gasto de inversión, no son proyectos que van a generar un retorno para el repago de las obligaciones que contrae el gobierno, pero además de eso, porque no está claro el impacto que puede tener en términos del bienestar de la población. Cuando usted utiliza préstamo para financiar gasto corriente, un gasto corriente que no está ni siquiera delimitado qué tipo de gasto corriente es que estamos financiando, entonces no podemos precisar si eso realmente va a impactar de manera favorable la calidad de vida de la población. Recordemos que el propósito de cualquier política pública, si no impacta la calidad de vida de la población, no podemos hablar de calidad de gasto ni podemos hablar de nada. Y eso es lo que mueve en principio a preocupación por parte de lo que estamos, digamos, del otro lado, y de gran parte de la población que mira con preocupación las ejecutorias de un gobierno que no solamente se desdice en principio de lo que afirmó anteriormente, en el sentido de que el endeudamiento era malo. Es malo. No, el endeudamiento va a depender de las circunstancias. Yo nunca tuve problema con eso cuando yo fui director general de presupuesto, porque cada vez que yo iba al Congreso o tenía que ir a los medios de comunicación a justificar las actuaciones del gobierno, yo iba tranquilo, iba convencido de que el endeudamiento de que se iba a hacer, si bien desde el punto de vista económico no era lo deseable, yo sabía primero que teníamos pocas opciones, pero también de que ese gasto estaba destinado a cubrir fundamentalmente gasto de inversión. Nosotros no recuerdo habernos endeudado para financiar gasto corriente. Entonces, digamos que la proporción del endeudamiento básicamente era superior al gasto de inversión que ejecutaba el gobierno. Y eso daba un poco más de tranquilidad. El legado está ahí, las obras están ahí. Todo lo que se construyó durante los gobiernos del presidente Danilo Medina constituyen un legado en términos de infraestructura, en términos de los medios de transporte masivo que se desarrollaron en Santo Domingo, en medio de las carreteras, autopistas, puentes que se llevaron a cabo, en términos de la construcción de escuelas, en términos de la construcción de hospitales, en términos de los CAI, en términos de la planta de generación de Punta Catalina, de generación de energía eléctrica, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que hoy día
ese es el mayor elemento de cuestionamiento que hay. Primero, uno de tipo moral. Bueno, pero es que el gobierno, cuando estaba en la oposición, el partido de gobierno afirmaba de que era malo endeudarse. Y ahora ellos no solamente se están endeudando, sino que se están endeudando posiblemente para lo peor, que es endeudarse no para gasto de inversión, no para impactar la calidad de vida de la gente, sino precisamente para financiar lo que puede ser el más cuestionable de todos los gastos. Un tipo de gasto corriente que no genera retorno y que no genera calidad de vida. Mire, don Luis, se hablan de las reservas. Y en su alocución el señor presidente, Luis Abinader, pues habló de que han elevado las reservas y que esto justifica inclusive los préstamos, en cierto modo, y que prácticamente no encontró nada con qué trabajar. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, yo creo que es el discurso. Primero, cuando un gobierno que es electo, nosotros llegamos al gobierno, yo llegué, por ejemplo, a gestionar una crisis que ustedes todos recuerdan, y el público que nos está mirando, observando en este momento. La crisis del año 2012, la crisis fiscal. Yo nunca hice referencia a eso. Si lo cité alguna vez solamente para dejar constancia de eso, porque yo sabía que cuando un gobierno es electo para gestionar los problemas. Para gestionar los problemas. Y problemas usted va a encontrar siempre en el Estado. No hay forma de que usted llegue al Estado y usted piense que usted va a encontrar todo un jardín de rosas. No es verdad. El Estado es una sumatoria de problemas enormes. Enormes. Entonces eso no se justifica. Y un año después incluso eso es un poco destemplado ya. Hablar de que no encontré con qué hacer. ¿Qué vamos a encontrar si nosotros mismos teníamos un tremendo problema? ¿Cómo íbamos a financiar un gasto de 80 o 90 mil millones de pesos que tuvimos que hacer para hacerle frente a la pandemia? Con una caída brutal de las recaudaciones. ¿Qué íbamos a hacer? Entonces, claro que no podían encontrar porque no había. No había. ¿Qué dejamos? Dejamos lo que era posible. Dejamos las apropiaciones presupuestarias de la ley, o sea, una proporción del gasto que no había aprobado el Congreso, lo dejamos ahí para que el gobierno pudiera cumplir. Obviamente tenía que salir a buscar el financiamiento porque no había recaudaciones, pero para que con esas apropiaciones pudiera cumplir no solamente las obligaciones de gasto corriente que iba a tener el gobierno en términos de nómina desde agosto hasta diciembre, sino también para que pudiera realizar la proporción de gasto de inversión que le correspondía. Y eso está ahí, está documentado y se le dejó al gobierno. Ahora, desde el punto de vista de las reservas internacionales, miren, hay que apuntalar lo siguiente. Qué bueno que las reservas internacionales están en un nivel tope en términos históricos. Porque estamos gestionando una situación que todavía la crisis no la hemos sobrepasado. Y nosotros no sabemos mañana, fíjense cómo se han comportado los precios del petróleo, subieron rápidamente. Podría ser que en el futuro los precios puedan seguir subiendo, pero también a medida que la economía se recupera, nosotros tengamos presiones de importación y de otras cosas. Y qué bueno que existan las reservas internacionales para garantizar que la estabilidad cambiaria se va a mantener por lo menos en el mediano plazo, porque así lo aseguran. Pero el gobierno, por una parte, no puede alegar que eso es un mérito solamente del gobierno, porque gran parte de las remesas internacionales, hoy lo dice un miembro de la Junta Monetaria en un artículo que publica en un medio de circulación nacional, y reconoce que las remesas de los dominicanos ausentes son la principal contribución a la constitución de esas remesas que tiene hoy día, que exhibe hoy el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, yo creo que ese excesivo optimismo y esas manifestaciones de logros desbordados que a veces muestra el gobierno, yo creo que debería de ser un poco más mesurado, más prudente, y obviamente no plantear cosas como esta en el sentido, nosotros logramos reconstituir las reservas en estos montos, porque ese no es el resultado ni de un desempeño económico normal, ni es el resultado de una política del gobierno fundamentalmente. Eso es un hecho exógeno, es algo que viene desde el exterior, que usted no puede imputárselo, y no le quito que el gobierno tiene cierto mérito en eso, porque es cierto que a través del endeudamiento
Eso ha ayudado a reconstituir esas reservas, pero el principal aporte, repito, no viene de ahí, viene fundamentalmente de las remesas internacionales de los dominicanos que viven en el exterior. Don Luis, se habla de presupuesto deficitario, pero aquí hace muchos años que los presupuestos son deficitarios y se llenan con préstamos. Entonces, cada gobierno enfrenta esa situación y cada gobierno es víctima de una crítica porque hace un presupuesto que va creciendo, pero luego en la fuente vienen una gran parte de préstamos extranjeros. ¿Eso es peligroso? ¿Qué es positivo? ¿Qué pasa ahí? Mire, siempre aquí hay un tema, cuando nosotros nos aproximamos a evaluar el tema del endeudamiento, hay varios elementos que uno toma en cuenta. Primero, ¿qué se va a financiar con eso? O sea, si yo voy a hacer un gasto que va a contribuir o va a garantizar el repago de ese préstamo que yo estoy haciendo, ¿cómo? De diversas maneras. Usted construye una carretera, mejoran los flujos, mejora el comercio, tiene impacto y eso normalmente ayuda a que se incrementen, ya sean las recaudaciones o directamente el nivel de empleo, el nivel de actividad, y entonces eso genera, digamos, un impacto favorable en términos de nivel de actividad económica, en términos de Producto Interno Bruto, y eso a largo plazo va a ayudar a que el gobierno tenga capacidad para poder hacer frente a las obligaciones que le generan ese préstamo. Pero también uno ve el tema de la sostenibilidad del endeudamiento, que es el tema central. Hay un nivel de endeudamiento que puede medirse con relación al Producto Interno Bruto, con relación a los ingresos, con relación a una serie de indicadores que cuando se va a producir un endeudamiento, normalmente lo que hace un gobierno es que ve a mediano plazo cuáles son las presiones que va a generar ese endeudamiento y en función de eso decide, yo solamente me puedo endeudar 1% de Producto Interno Bruto, 2% de Producto Interno Bruto, hablándolo en términos de pesos para que la gente nos pueda entender. Estamos hablando, solamente me voy a endeudar por 40,000, 50,000, 100,000 millones, porque eso es lo que me están diciendo los indicadores que yo puedo manejar en los próximos 2 o 3 años. En realidad, el público piensa que los gobiernos no atienden estas cosas, pero sí lo atienden y se discuten. Y no solamente eso, se hacen las proyecciones, las estimaciones, y en función de eso, pues más o menos se manejan, se gestionan estas cosas. Hoy día, uno no puede decir tampoco que tenemos una situación donde la situación de la economía dominicana, digamos, es inminente que vamos a crear una situación de caos, porque eso no es verdad. Pero ya hemos llegado a un nivel de endeudamiento donde hay que ser extremadamente prudente. Y eso es lo que uno está tratando de invitar la atención de las autoridades y obviamente de la ciudadanía. No, tenemos que tener la seguridad de que el endeudamiento lo vamos a utilizar para lo mejor y que tenemos la seguridad también de que por lo menos ese nivel de endeudamiento nosotros seremos capaces de repagarlo en el futuro cercano y a mediano plazo. Porque si no podemos pagar el endeudamiento eventualmente, entonces podemos poner en peligro la estabilidad macroeconómica del país con todas las consecuencias que eso tiene en términos de pobreza, en términos de destrucción de empleo y en términos de posibilidad de crecimiento económico. Don Luis, hay gente que atribuye a las diferentes opiniones sobre el presupuesto, le atribuye falta de organización, de planificación en el gobierno. ¿Usted cree que eso ocurra? Mira, yo creo que hay una dosis que, como pasa sobre todo en los gobiernos nuevos, de ciertos niveles de improvisación que se dan. Hay muchos gastos que uno ha visto, por ejemplo, que no estaban previstos. El gasto, por ejemplo, del aumento de los médicos se decidió este año, eso hubo que meterlo ahí en el presupuesto reformulado, y el aumento, por ejemplo, del Ministerio de Defensa tampoco estaba previsto, y hay una serie de gastos que se han ido dando, y eso no es un ejemplo exactamente de previsión, de planificación. No es que sean cuestionables, podemos hablar si eran pertinentes o no esos aumentos de salario. Lo que estamos hablando es de que no estaban previstos. Y eso no es una muestra de planificación. Y las desviaciones que se generan, sobre todo en términos de aspectos presupuestarios, no hablan de una buena planificación. O sea, se prestan a cuestionamientos, porque hay desviaciones que se miden respecto al gasto, respecto a los ingresos y respecto a una serie de cosas presupuestarias que dicen si usted hizo una buena planificación y si usted hizo una buena ejecución, tanto del gasto como del ingreso.
apuntando precisamente al resultado del endeudamiento. Porque cuando usted tiene una estimación que después no se corresponde con el gasto, con los ingresos, ¿en qué termina? Que usted tiene que endeudarse normalmente, porque usted tiene que financiar esas desviaciones. Entonces, ese problema, por eso es que es necesario tener una buena capacidad en términos de diseño de políticas públicas y particularmente en términos presupuestarios. Pero bueno, el problema es que cómo dejamos de endeudarnos, hay que producir y exportar y eso nunca pasa en muchos países. ¿En qué momento aquí se debe dejar de coger prestado? Que no tiene necesariamente que dejar de coger prestado. Lo que debemos de coger prestado es conforme. Perdóneme, déjeme hacerle una acotación ahora sobre eso. Gracias por la observación. Porque a veces nosotros hablamos en términos muy genéricos, nos alejamos mucho de la cotidianidad de la gente. Y eso no ayuda a que las personas nos comprendan lo que nosotros estamos tratando de transmitirle. Los economistas a veces no somos muy duchos en estos aspectos. Mire, lo que más se parece en términos de la gestión de un gobierno es la gestión de un hogar. Hay diferencias, pero en principio usted lo que tiene es un ingreso en su casa y usted tiene unos gastos dados. Y usted no puede dejar que el gasto lo desborde, porque cuando el gasto lo desborda, salvo circunstancias extraordinarias que usted tiene, de pronto una enfermedad catastrófica, y usted no le queda otra que salir a endeudarse. Y en ese caso es que estamos hablando, entonces un gobierno tiene que endeudarse. Pero, en sentido normal, ¿cómo se gestiona un hogar? Bueno, nosotros tenemos unos ingresos más o menos promedio, mensual, ¿verdad? De tanto, y en función de eso nosotros gastamos. No obstante, si usted tiene tarjeta de crédito, y si me faltan 10,000 pesos, yo apelo a la tarjeta de crédito, pero usted no utiliza la totalidad posiblemente de lo que usted tiene en la tarjeta de crédito, porque usted sabe que si utiliza quizá los 100,000 pesos de crédito que tiene en la tarjeta, usted no va a poder repagarlo. Queda en default. Queda en default, en incumplimiento. Se le está acabando el tiempo. Entonces, ya con esto concluyo. Eso le da una idea de que así como usted gestiona el endeudamiento de la familiar, doméstico, así mismo un gobierno tiene que gestionar sus cuentas. Es posible endeudarse. A veces puede ser deseable endeudarse y hay circunstancias que obligan a que un gobierno y que un ciudadano tenga que endeudarse. El tema es que usted lo haga en la proporción que sea posible para que usted pueda repagar. Eso es difícil, eso hay que seguirlo analizando. Gracias a don Luis por haber estado por aquí. El hombre sabe de presupuesto, pero el tema es más profundo. Claro. Ese último ejemplo hay que detallarlo bien. Bien, Domingo. Señores, gracias por haber estado con nosotros en este programa El Punto. Hasta la próxima.